Hola gente, espero estén muy bien. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí y a continuación vamos a estudiar el producto escalar entre vectores. ¿Listo? Entonces para ello vamos a responder una pregunta aquí y es la siguiente. ¿Qué es el trabajo? El trabajo entonces lo podemos concebir como el esfuerzo requerido para realizar una determinada tarea o acción. Es decir, lo siguiente, vamos aquí a colocar un ejemplo. Supongamos que yo quiero mover un bloque de masa M horizontalmente desde un punto P hasta un punto Q aplicando una fuerza F, el cual hace un ángulo alfa con el vector de desplazamiento PQ en este caso, el cual llamaremos U. Entonces el trabajo en física, una ecuación para el trabajo, viene dada por la fuerza por distancia. En este caso vendría dada por la magnitud del vector fuerza en dirección del vector PQ, es decir, F sub X, por el desplazamiento o la distancia que vendría siendo la magnitud del vector PQ o la magnitud del vector U. Pero la magnitud del vector componente de F en dirección horizontal se puede obtener como la magnitud de F por el coseno del ángulo, por la relación del triángulo rectángulo que tenemos aquí. Entonces el trabajo viene dado por esta expresión. Esta expresión en realidad viene dada como caso particular de un concepto general, el cual es llamado producto escalar y el cual definimos a continuación. Entonces, si me dicen que U y B son vectores y alfa es el ángulo entre ellos, el producto escalar de U y B lo podemos definir como U punto B y es definido como la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Recuerden que el ángulo, si tengo dos vectores, el ángulo entre ellos es mayor o igual que 0 y menor o igual que 180 grados. ¿Listo? Entonces, bueno, podemos hacer unas observaciones a partir de la definición y es la siguiente. Son las siguientes, porque son varias. Que si U y B, si uno de los dos es 0, entonces U punto B es 0. ¿Listo? Porque la magnitud de alguno de ellos es 0, entonces el producto de la magnitud de ellos es 0, entonces si uno de ellos tiene magnitud 0, entonces el producto escalar es 0, porque la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo sería 0. Sí, otra es la siguiente, que U punto B es 0, si solo si magnitud de U, perdón, el vector U es perpendicular al vector B. Es decir, en este caso, alfa sería igual a 90 grados. Tendríamos este caso de aquí. Es decir, como si yo quisiera mover el bloque de masa M horizontalmente, aplicando una fuerza vertical. Eso sería prácticamente imposible, lo cual me dice que hago un trabajo nulo. No estaría haciendo nada. O sea, 0. Otra observación es cuando el vector U, el vector B, es igual a vector U. En este caso el ángulo es 0 y quedaría entonces U punto B igual a magnitud de U por el coseno de 0, el cual es 1 y queda magnitud de U al cuadrado. Y también como coseno de alfa es menor o igual que 1, entonces se tendría lo siguiente, aquí tendríamos entonces que U punto B en valor absoluto, eso vendría siendo el valor absoluto de estas tres cantidades. Y aquí reparto valor absoluto. Como estas son cantidades positivas, estas dos quedan ellas mismas. Y queda valor absoluto de coseno. Pero ya había dicho que esto es menor o igual que 1. Entonces, todas esas cantidades quedan siendo menor o igual que valor absoluto de norma de U por norma de B. O magnitud de U por magnitud de B. De aquí obtengo que esta cantidad en valor absoluto es menor o igual que esta cantidad. Esta desigualdad es famosa y es denominada desigualdad de Cauchy-Schwarz. Otra observación aquí es que U punto B, o el producto escalar de U con B, vendría siendo esta cantidad, pero aquí yo puedo conmutar, porque estos son números reales, y aplico la propiedad asociativa y quedaría magnitud de B, magnitud de U por coseno de alfa, pero eso es lo mismo que B punto U. Entonces tengo una conmutatividad del producto escalar. Aquí hay unas propiedades
en términos generales, las cuales son las siguientes, que u punto b es igual a b punto u, lo cual ya explicamos. La 2 es que u punto u es magnitud de u al cuadrado. La 3 es que si tengo un escalar u, un escalar r por u, punto b, será lo mismo que tener u punto el escalar por b, y será lo mismo que el escalar por u punto b. La otra es la propiedad distributiva del producto escalar con respecto a la suma, a la izquierda y también a la derecha. ¿Listo? U punto b más w es u punto b más u punto w. Y b más w punto u es b punto u más b punto w. Y recuerden recordar, el producto escalar siempre de u con b es un número real, no es un vector. O es un escalar, ¿listo? Escalar. Siempre será un escalar, no será un vector. Hay gente que tiende a confundir el concepto de producto escalar. El producto escalar es un escalar justamente, no un vector. Entonces, continuemos aquí, vamos a dar un ejemplo para entender mejor el concepto de producto escalar. Y dice lo siguiente. Dice calcular b.w en cada caso. Si el vector b tiene magnitud 2, w tiene magnitud 3 y el ángulo entre b y w es pi tercios radianes. Ok, aquí estamos en radianes. Y b, si b es el vector 2i menos 3j y w es igual al vector i. Entonces vamos aquí a dar la solución. Solución para el caso A. B punto W me quedaría magnitud de B por magnitud de W por el coseno del ángulo entre ellos, en este caso alfa, y eso sería entonces 2 por 3 por el coseno de pi tercios. Eso sería entonces 6 y coseno de pi tercio es justamente, pasamos esto a grados si queremos, pi tercio es lo mismo que 60, coseno de pi tercios es coseno de 60 y coseno de 60 es 1/2 y eso me da 3. Entonces obtengo que b punto w es igual a 3. ¿Listo? Para la parte b, b punto w sería igual a 2i menos 3j punto 2i. Y eso aquí es igual. Puedo aplicar propiedad distributiva, la propiedad distributiva a la izquierda, perdón, a la derecha, y nos quedaría 2i punto 2i menos o más menos 3j punto 2i. Y aquí como tengo un escalar, puedo sacar el escalar en ambos casos y quedaría 4i punto i. Y aquí quedaría menos 6j punto i. Entonces, como vimos, i punto i me daría magnitud de i al cuadrado. Pero como i tiene magnitud 1, esto queda 4. 4 por 1. Menos 6, como i y j son perpendiculares, es decir, el ángulo entre ellos es 90, entonces eso me da 0. O sea que ese producto escalar me da 4. Listo, allí terminamos el ejemplo. Ahora una pregunta, ¿qué pasa para el caso general si yo tuviera o tuviese la descomposición canónica de dos vectores? Es decir, si suponemos que u de la forma OP con P igual a B, entonces u quedaría de la forma A por I más B por J. Y B es de la forma OQ con Q, digamos, CD. Entonces, el vector OQ sería de la forma CI más DJ. Se puede verificar procediendo así como procedí aquí, que U punto B es exactamente A por C más B por D. Y esa será una fórmula bastante
rápida de utilizar para el producto escalar o el producto punto entre U y B. ¿Listo? Verificar. Aquí lo dejaremos verificar. Verificar. Se puede proceder exactamente como se procedió aquí en el ejemplo B. Verificar. Queda de ejercicio. Entonces, vamos con más ejemplos. Más ejemplos donde tengamos que verificar eso. Y es el siguiente. Bueno, aquí damos la solución. Bueno, dice el ejemplo así. Para U y B, dados, determinar U punto B y el ángulo alfa entre ellos. Aquí tengo un caso A, solución, y tengo un caso B. Vamos a resolver el caso A. Me dicen que U es raíz de 2 sobre 2i más raíz de 2 sobre 2j. Y B es 4 raíz de 2i menos 6 raíz de 2j. Entonces, U punto B, por la fórmula anterior, ¿cierto? Aquí entonces asociamos el punto P, sería el AB, en este caso raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. Y el punto Q sería el asociado al vector B, sería 4 raíz de 2 y menos 6 raíz de 2. Entonces, U punto B sería A por C más B por D. Es decir, raíz de 2 sobre 2 por 4 raíz de 2. Más raíz de 2 sobre 2 por menos 6 raíz de 2. ¿Listo? Entonces esto me da aquí, cancelo. Y quedaría 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 da raíz de 2 al cuadrado. Más, aquí también, bueno, queda menos en realidad, menos. Y raíz de 2 por raíz de 2 da 2 raíz de 2 al cuadrado. Sobre 2, y aquí queda un 6. Y eso me da entonces 4, porque se cancelan las raíces. Y aquí también se cancelan y se cancela el 2. Y queda 4 menos 6. Eso me da menos 2. Entonces, quedaría que, bueno, aquí encontré U punto B. U punto B me da menos 2. Ahora vamos a determinar el ángulo entre ellos dos, entre U y B. Entonces, como U punto B es igual a magnitud de U por magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, coseno del ángulo entre ellos me da U punto B sobre magnitud de U por magnitud de B. Y esto sería entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto me daría U punto B? Me da menos 2. La magnitud de U sería estas cantidades al cuadrado. Raíz de 2 sobre 2 al cuadrado. Eso me da un medio. Más este raíz de 2 sobre 2 al cuadrado me da un medio también. Por la magnitud de B. La magnitud de B sería 4 raíz de 2 al cuadrado. Sería entonces 16 por 2. 32. Y aquí sería 6 raíz de 2 al cuadrado da 36 por 2. Eso me da más 72. Listo, entonces, coseno de alfa vendría siendo igual a menos 2 sobre, aquí queda 1, raíz de 1, 1. Y aquí queda raíz de 32 más 72, eso da 104. Listo, entonces alfa es igual a coseno a la menos 1 de menos 2 sobre raíz de 104. Y aquí podemos entonces encontrar a alfa con la calculadora. Ya estos valores pues están en la calculadora. Aquí les dejo de ejercicio encontrar el ángulo. Aquí, listo. Allí les va a dar resultado en grados. Para el otro caso, para el caso B, entonces tenemos B, tenemos que U es igual a menos 6i más 4j y B es igual a 4i más 6j. Entonces, U punto B
sería menos 6 por 4 más 4 por 6. Eso me da entonces menos 24 más 24. Esto es igual a 0. Y entonces ya aquí encontré U punto B es igual a 0. Ahora, para determinar el ángulo entre ellos, aplico igual. U punto B es igual a magnitud de U por magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Pero, U punto B es 0. Y magnitud de U y magnitud de B es distinto de 0. Y aplico entonces, quedaría que magnitud de U por magnitud de B por el coseno del ángulo. Entonces el coseno del ángulo tiene que ser 0. Porque estas dos cantidades son positivas. Ellos son vectores y tienen una magnitud positiva. La cual es, en realidad, magnitud de U es igual a raíz de 36, 6 al cuadrado más 4 al cuadrado. Eso es mayor que 0. Eso es positivo. 36 más 16 da 52. Distinto de 0. Al igual que la magnitud de B. Es la misma en realidad. Distinto de 0. Entonces lo que tiene que ser 0 aquí es coseno de alfa. Entonces alfa es coseno a la menos 1 de 0. Lo cual me da pi medios. O alfa es igual a 90 grados. ¿Listo? Entonces allí obtenemos el ángulo entre ellos dos. Otra forma de haber hecho este otro punto, recuerdan, una de las propiedades es que U punto B es 0 si, solo si U es perpendicular a B. Es decir, que el ángulo alfa entre ellos dos es de 90 grados. Y me hubiese cerrado todo ese proceso, pero entonces es la manera analítica de verificar que en realidad el ángulo entre ellos es 90 grados. Entonces, si el producto escalar me da 0, inmediatamente concluyo de que ellos son perpendiculares. Es decir, el ángulo entre ellos es de 90 grados. Bueno, espero hayan entendido. Soy Víctor Vergara de Resuelve Aquí.